Bueno, la ciclista local, la ciclista de la ciudad que tenemos con tradición ciclista, Estella, una ciudad que lleva muchos años compitiendo y con carreras ciclistas de este nivel y sobre todo a disfrutar de esta Copa de España de la categoría élite sub-23. Nos quedan menos de 5 minutos. Os recordamos a todas las corredoras que la salida es neutralizada. Salida neutralizada detrás de coche de dirección de carrera. Y la salida se efectuará en el momento que bajemos la bandera, que el director de carrera baje la bandera. Buenos días, 3 minutos para la salida. Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Vamos a esperar un poco a que una participante cambie la rueda, tiene un problema mecánico. También uno de los motivos de las salidas neutralizadas también es eso, tener un poquitín de margen por si alguno de los participantes tiene algún problema mecánico. Y no me olvido, baby, aunque no busques saber que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies. Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar. Yo no me olvido de cómo con mi deseo jugar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo a mí, my boy. Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo a mí, my boy. Yeah, porque sé que estás aquí.
aquí cerca de mí. Estamos a la espera de que se incorpore la participante que ha tenido un pequeño problema mecánico con la bicicleta para efectuar esta salida. Recordamos, de los 101 kilómetros que van a recorrer hoy, van a hacer varios pasos por aquí por la línea de meta, en los cuales se puntuará para el premio de las metas volantes. Y luego esas 4 subidas, 4 puertos diferentes que hoy que harán la disputa de esta carrera. Recordamos, puntuable para la Copa de España. Si tú me quieres, yo hago lo que quieras. Vuelo directo para Formentera, donde tú quieras. Seguimos esperando que se solvente ese problema mecánico con una de las participantes. No pasa nada, esperamos tranquilamente. Recordamos a todas las participantes que la salida es neutralizada, salida no competitiva de momento, hasta las afueras de Estella, en la cual, una vez que bajemos la bandera roja, ahí empezará ya de forma competitiva este 5º trofeo femenino Ayuntamiento de Estella, puntuable para la Copa España Cofidis. A la espera de que se solvente ese pequeño problema mecánico que tiene una de las participantes, y ahí sí haremos la salida neutralizada. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Hombre, luego ya cuando venga ya Donde voy, tú siempre irás. Tú siempre estarás. Vamos hasta donde Atención, 30 segundos. Corredora, recordamos. Salida neutralizada. Salida neutralizada. 30 segundos para la salida. A punto de disputar este 5º trofeo femenino Ayuntamiento de Estella de la Copa de España Cofidis. 65 participantes, sub-23. Salida, ese fuerte aplauso a todos los participantes. Salida neutralizada de estos 101 kilómetros que van a disputar hoy en este trofeo de la Copa de España Cofidis, en los cuales vamos a tener 3 metas volantes en esta línea de salida, 4 puertos de montaña, y vamos a esperar que tengamos un bonito día, que nos respete la meteorología y que veamos un bonito día de ciclismo en esta Copa de España Cofidis. una loba como yo no está pa' novato. Nos coma un poco el coche. Que nos coma un poco el coche. Aquí vamos bien. Buenos días compañeros, probando sonido, probando audio. Buenos días a todos. Estamos a punto de ver el comienzo de este 5º trofeo femenino Ayuntamiento de Estella. Estamos disfrutando de momento de esta salida neutralizada por las calles de Estella. Vamos a recordar que, bueno, categoría sub-23 élite femenina, puntuable para la Copa de España, y ahora de momento estamos en la salida neutralizada. Recordamos que van a ser 101 kilómetros con 900 metros, en los cuales van a hacer 3 pasos por la línea de meta de Estella. El primer paso será en el kilómetro 31, en la cual cada paso se disputarán los 3 primeros puestos para la puntuación de las metas volantes. Segundo paso, kilómetro 46.800. Tercer paso, 62.700. Repetimos que ahí puntuará las 3 primeras para
la puntuación de las metas volantes. También habrá 4 puertos de montaña. Subirán 2 veces el puerto de Irache, kilómetro 35 y kilómetro 51. Después el alto de Grozing, kilómetro 73. Y el kilómetro 83 a 18 kilómetros para meta. El alto de Lezaun, último alto de la jornada, y parece ser que, bueno, seguramente decidirá un poco las primeras clasificadas de la carrera. 18 kilómetros para meta, el último de los puertos de montaña. Seguimos viendo la salida neutralizada. Salida oficial ya. Ya acaban de bajar la bajada de bandera roja de dirección de carrera. Recordamos, 100 kilómetros con 900 metros tienen por delante. Sí, tenemos ya, pues, en la imagen sobreimpresionado los diferentes equipos, las diferentes participaciones que tenemos el día de hoy. Vamos a recordar a todos los asistentes que pueden seguir la carrera en directo. Se puede seguir en directo por streaming. Hostias, anda. Bueno, vamos a recordar a todos los asistentes que para el seguimiento en directo de la carrera solamente tenéis que meteros en YouTube y buscar AUPA TV. AUPA TV, ya podéis ver las imágenes en directo, podéis estar viendo cómo las corredoras de momento siguen un pelotón compacto tranquilamente. En esta primera vuelta, primera parte del recorrido, es un recorrido llano, es una toma de contacto con la carrera. Todavía de momento, bueno, será una zona, creemos que tranquila. Y ahí podéis seguir en directo la carrera con una calidad de imagen excepcional.
Buenos días de nuevo, buenos días de nuevo. Estamos aquí disfrutando del streaming. Recordamos a todos los asistentes que pueden seguir la carrera en directo. Si buscan en YouTube AUPA TV. 94 kilómetros, 400 metros les quedan a las participantes de esa categoría sub-23 élite en esta prueba aquí en Estella, en el quinto trofeo puntuable para la Copa de España. Aquí tenemos sobreimpresionado el recorrido de 101 kilómetros. Primera de las vueltas prácticamente llana. Pasamos primer paso por Estella, posteriormente ya se sube Irache. Siguiente vuelta a pasar por Estella o Metavolante. Posteriormente otra vez también segundo paso por Irache, que también puntual para la montaña. Volvemos a pasar por Metavolante y ya los últimos dos altos, alto de Grozing y este último alto de Lezaun a 18 kilómetros para meta, decisivo, importante y exigente alto de Lezaun. Este es el recorrido que vamos a tener aquí el día de hoy, 101 kilómetros y medio como vemos. Y bueno, comienzan los ataques, comienzan los ataques en cabeza de carrera en esta zona, en este primer recorrido, primera vuelta prácticamente llana. Ya se empieza a animar las corredoras, estamos viendo ataques importantes, mira, un pequeño grupo se está intentando formar, pero bueno, estos son los primeros ataques en principio de carrera. Vamos a ver si se forma alguna escapada o por lo contrario el pelotón sigue homogéneo. Vemos una participante, una corredora que ha tenido un problema mecánico, asistida por su coche de equipo. Nadie le va a decir nada a este gilipollas. Pelotón estirado, los primeros ataques de la carrera. Cuando les quedan, bueno, de momento y todavía 92 kilómetros. Dentro de poco llegarán a la localidad de Murieta, a lo ancho de la carretera, bueno, carretera ancha, carretera amplia y cómoda para que el pelotón pueda avanzar. Ahí tenemos a la corredora que ha tenido ese problema mecánico. A ver si la pueden atender rápidamente para poder... Sí, esta es... Sí. Otra corredora que tenemos, no sé si... Vamos a ver qué problema puede tener. A ver si puede reincorporarse. Bueno, nuevo ataque delante de la cabeza de carrera. Ahí tenemos a la corredora y a su compañera esperándola para reincorporarse al grupo. Bien, parece que esta labor de equipo funciona y parece que ser efectivo en la incorporación al grupo. Laura Rodríguez y su compañera del equipo Laboral Cucha. Ahí los tenemos incorporándose. Mireia Trías y Laura Rodríguez reincorporándose al pelotón después de uno de problema mecánico, haciendo esa labor de equipo que a veces no se aprecia, pero mira, en este caso En la vida he visto algo así.
Elena Cuenca es la corredora que tenemos escapada en este momento, destacada del grupo. Elena Cuenca Salazar, corredora élite del equipo Farto. Y lo tenemos cogiendo una distancia al principio de carrera. Le quedan todavía 90 kilómetros. Vamos a ver cómo van avanzando las corredoras. Repetimos que esta primera vuelta llana, bueno, tampoco es una muy decisiva, pero bueno, puede determinar alguna de las escapadas. Recordamos a todos los asistentes que pueden estar viendo en directo la prueba a través de YouTube en el canal AUPA TV. Están retransmitiendo en directo en este momento la situación de carrera. Estamos viendo una corredora escapada que está cogiendo algo de distancia. Todavía, bueno, son los primeros kilómetros de la carrera. En esta de la primera de las vueltas que están dando, a la espera del primer paso por meta, que ya puntuarán para la primera meta ambulante de la jornada. Ahí tenemos a Elena Cuenca ya cogiendo una distancia de 33 segundos con respecto al pelotón. Esta corredora élite del equipo Farto, que lo tenemos ahí, pues de momento a un buen ritmo. Ahí tenemos la distancia, las dos imágenes de la carrera. La corredora que está destacada ahora con 33 segundos, Elena Cuenca, cogiendo 30-33 segundos. Mira, tenemos un salto atrás en el grupo, a ver si se unen y le puede, bueno, colaborar para que puedan coger una renta
importante. Esta primera vuelta es una vuelta más o menos llana, que no es muy determinante, pero bueno, vamos a ver. De momento hay movimiento en cabeza de carrera, no se están conformando. Sí es cierto que bueno, está ayudando también que la climatología hoy nos está respetando. Vamos a esperar a ver esta primera de estas vueltas del circuito, una vuelta que tiene en total 31 kilómetros. Cuando pasen por meta será cuando les queden 70 kilómetros para meta. Y ahí vemos la cola del pelotón. Vamos a ver si esta corredora Puente enlaza con Elena Cuenca. Bueno, se ha disminuido la ventaja con respecto al pelotón. A ver si son capaces de unirse para juntas poder coger algo de distancia. Imágenes que nos facilita y que nos hace disfrutar esta carrera la empresa Acom Media, con una categoría excelente de imagen. ...23 segundos. 23 segundos es la distancia que estamos viendo que sigue manteniendo. La corredora Puente no ha sido capaz de llegar a la corredora escapada, a Elena Cuenca. Ahí estamos, 23, 25, 30 segundos, 35. No le están dejando coger distancia. Como decimos en esta primera vuelta llana. Vamos a seguir. Ahí tenemos nuevos ataques en el grupo. Nuevos ataques en el grupo. Vamos a ver si se animan las corredoras a hacer un grupito adelante que pongan dificultades a las líderes de la Copa de España.
Bueno, estamos viendo al pelotón cómo pasa por las calles de Murieta con otra corredora escapada. Nuevos ataques en la cabeza del grupo, como estamos viendo. Recordamos que esta primera vuelta tiene un total de 31 kilómetros. Pasarán por la línea de meta cuando les falten 70 kilómetros. Quedan 11 kilómetros para que finalicen este primer recorrido. Al paso, recordamos que al paso por la línea de meta tendremos la primera de las metas volantes. Nuevos ataques en cabeza de carrera, cabeza de pelotón, ocupando todo el ancho de esta vía que van, esta carretera perfecta para que el pelotón vaya rodando. Y ahí tenemos a la corredora escapada cogiendo una renta de más de 30 segundos. Ahí tenemos a Sofía Caramelo, concretamente. Corredora del equipo Mayatos. Un equipo que ha venido con 7 integrantes, 7 corredoras. Tenemos en la salida de un total de 65 participantes en esta categoría sub-23 y élite. Ahí tenemos a las dos corredoras de momento escapadas. Sofía Prineros, detrás una corredora haciendo puente, a ver si son capaces de unirse, que les interesaría a las dos. Aunque el pelotón todavía no está permitiendo que cojan mucha distancia. Vamos a esperar a ver lo que va a suceder. Seguimos viendo a Sofía Caramelo en primera posición con una renta de 27 segundos, como vemos. Vemos que sigue habiendo ataques por detrás. Vamos a la corredora que está pillando a la que inició la primera de las escapadas. Vamos a ver si se unen. Deberían de unirse, hombre, deberían de unirse, que les interesa. Y vemos que están cogiendo ya una distancia. Les interesaría, pues. Sigue habiendo ataques por detrás, parece ser, ¿eh? Sigue habiendo. Nuevo salto de pelotón de Andrea Alzate, dorsal número 4. Vamos a ver si se unen estas corredoras que llevan escapadas por separado. Les interesaría unirse. Porque yendo en grupo sí que tendría alguna posibilidad más de que estas 29 segundos que lleva ahora mismo la corredora que va escapada, si se unieran tendrían alguna posibilidad más.
Pero bueno, no se lo están tomando con relativa seriedad, porque bueno, en esta primera vuelta, ahí tenemos las diferentes, primer grupo 31 segundos, grupo perseguidor y ya pelotón a 43 segundos. 43 segundos. Ya lleva la corredora escapada y las corredoras perseguidoras a 33 de la escapada. Situación de carrera, dorsal 31 con una diferencia de 22 segundos sobre la dorsal 29 y la dorsal 90. Ahí vamos la situación de carrera actualmente. Corredora escapada en primer término, ahí la tenemos. Sofía Caramelo, las dos perseguidoras, o también llamadas de puente, y después el pelotón. A ver si se juntan. 31 segundos ahí entre Sofía Caramelo y las perseguidoras, y 49 segundos al grupo. Ya tenemos una distancia de 49 segundos, ya es una distancia importante. Bueno, seguimos disfrutando de las tres corredoras. En principio, Sofía Caramelo por delante, detrás Ciorde Ortiz con Elena Cuenca.
Pelotón tranquilo en cabeza de carrera. Bueno, cabeza de carrera tenemos una corredora escapada desde hace ya unos kilómetros. Dorsal 31, Sofía Caramelo. Tenemos después tenemos sobreimpresionado. Aquí tenemos a las 3 situaciones de carrera. Las 2 corredoras que la persiguen. Fiordi Ortiz y Elena Cuenca. Las tenemos persiguiendo. Sería interesante para las 3 que se pudieran unir las 3 en cabeza de carrera. A ver si son capaces de unirse las 3 para ir sumando kilómetros, para ir unificando y sumando fuerzas entre las 3 para que esta escapada tenga alguna ventaja más. 1 minuto ya y 29. Está sacando ya Sofía. Y las perseguidoras que las tiene a 31 segundos. No sé hasta qué punto igual interesaría a la corredora que va en cabeza de carrera, Sofía Caramelo, pues que levantar un poco el pie y ir con ellas 2 a relevos. Quizás sería hasta interesante. Situación de carrera, kilómetro 27,5 de la misma, dorsal 31, corredor dorsal 31, con una diferencia de 40 segundos sobre las coronas perseguidoras dorsales 29 y 90 y 1 minuto 30 segundos, repito, 1 minuto 30 segundos sobre las primeras unidades del pelotón. ¿Qué has dicho? Tiempo, 40 segundos a 2 corredores impresionados, a 1:30 el pelotón. Sigue aumentando la distancia. Vemos cómo se comunican entre las 2 perseguidoras, entre Fiordia y Elena. Y vemos que ya son 1 minuto 39 segundos. Saca Sofía al pelotón. 35 segundos a las perseguidoras. Igual era interesante que la corredora escapada, que Sofía, levantara un poco el pie para que se corriera. Vemos las compañeras de Sofía en cabeza de carrera controlando un poco así, pues que no haya más ataques y que haya tranquilidad para que su compañera siga aumentando la renta que tiene. Ahí vuelve a haber ataques, ahí estamos. Sigue habiendo ataques, salen, vemos como contrarresta el ataque las compañías de Sofía Caramelo. Ahí sale la tercera corredora, la tercera que va ahí, pues haciendo un poco de freno para que no vayan a más estos ataques. Sales en el ataque, te pones a rueda y como llevas una compañera adelante no le vas a dar ningún relevo, con lo cual así haces un poco de freno, de tapón para las escapadas, ¿lo veis? No van a dar relevos, con lo cual el ataque no va a ninguna parte. Bueno, sorprendentemente le está dando relevo cuando tienes compañera adelante. Bueno, no sé. En principio no debería de dar relevos. Esta chica también del equipo de Sofía, del equipo Mayatos Gómez Cycling Team. Se está lanzando la cabeza del grupo. Estaban un poco tranquilas, un poco paradas, pero vuelve a haber ataques en cabeza del grupo, cabeza del pelotón, que lleva ahora mismo un retraso de 1 minuto 33 segundos con respecto a la cabeza de carrera, que sigue protagonizada por Sofía Caramelo, dorsal 31. En breve las veremos aparecer por aquí. Pues se están aproximando ya a la localidad de Estella. En 1,5 kilómetros aproximadamente las tendremos por aquí pasando en la primer paso de meta, primera meta volante de la jornada. Ahí vemos al fondo la localidad de Estella. Sofía, que puntuará en esta primera meta volante, primer paso por aquí por meta.
cuando les queden aproximadamente, pues eso, 69 kilómetros. Ahí la tenemos. Bueno, aviso a todas las personas que nos sigan en streaming que cuando conectemos aquí con Meta para el público aumentaremos el volumen y aumentaremos el ritmo de la locución. Ayer ya me comentaron que se notaba que a veces cuando hablamos para el público aumenta esta intensidad de locución. Ahí la tenemos. Vamos a empezar a animar a este público que tenemos aquí. Buenos días a todos aquí, los que estamos en Meta. A puntito de ver cómo aparecen la primera de las corredoras que venimos. Vamos a poner en situación de carrera a todos los asistentes aquí en la línea de meta. Tenemos una corredora escapada de hace unos kilómetros con una renta de 1 minuto 31 segundos que va a pasar ahora, pronto de pasar por esta línea de meta. Tenemos a la dorsal 31, Sofía Caramelo, del equipo Mayatos Women Cycling Team, a punto de aparecer aquí en la línea de meta, en la cual puntuará la primera posición de la meta volante, seguida por otras dos corredoras, una renta de 39 segundos. Las otras dos corredoras es Elena Cuenca y Ciorda Ortiz, que están persiguiendo e intentando coger a Sofía Caramelo. Ahí la tenemos, aquí la tenemos en la línea de meta. Ese fuerte aplauso a la protagonista de cabeza de carrera que puntúa en esta primera meta volante. Aquí la tenemos. Y a continuación veremos pasar a las dos perseguidoras haciendo una escapada a puente, a Elena Cuenca y a Ciordia Ortiz, que llevan una renta de 41 segundos aproximadamente. Aquí las tenemos, que también puntuarán en esta primera meta volante. Vamos a ver la renta que tienen, esperando a que aparezcan. Ahí las tenemos al fondo. Venga, este fuerte aplauso, este público que tenemos aquí, animoso. Aquí la tenemos pasando en la primera meta volante. Primer paso por línea meta. Fuerte el aplauso a estas corredoras que tenemos aquí, persiguiendo a la protagonista de cabeza de carrera. Y a continuación, a 1 minuto 21 de distancia del paso de la primera corredora, tenemos a un pelotón estirado. Atención, porque se está rompiendo el pelotón. Está habiendo grupos en el pelotón. Se están rompiendo aquí en la entrada entre las calles de Estella. En breve los veremos aparecer ahí al final, en esta última curva de casi 90 grados. Ahí las tenemos a punto de aparecer. Ahí las tenemos. Un pequeño grupo que se ha roto en la cabeza del pelotón. Grupo de perseguidoras. Fuerte el aplauso. Ahí las tenemos, persiguiendo. Y de nuevo, y ahora el gran pelotón. Bueno, se está animando la carrera. Se está animando mucho la carrera. Pelotón tranquilo en este momento. Es importante esta escapada que tenemos ahí, porque habrá integrantes de todo el pelotón. Pelotón tranquilo en esta primera vuelta. Primera de las vueltas. Muy interesante, muy importante este grupo que se ha destacado, que se ha roto delante del pelotón. Vamos a ver, porque hay un grupo bastante numeroso que, si se ponen de acuerdo, pueden coger una renta bastante importante.
Buenos días de nuevo. Ahora ya conectamos con el streaming con más tranquilidad después de este primer paso por la línea de meta. Primera meta volante. Han puntuado las 3 corredoras que iban destacadas por delante. Y también estamos viendo que se están rompiendo, haciendo grupitos perseguidores. Grupitos que pueden ser bastante inquietantes, como se pongan de acuerdo, como cojan distancia. Ya estamos cogiendo ya unos tiempos importantes. 1 minuto 3, 1 minuto 9. Vamos a ver cómo se... Nuestros repechos que tenemos ahora después del paso por Estella. Tenemos ahora la primera de las subidas a Irache, que decidirá y determinará un poco una escapada un poco más seria, un poco más importante. El siguiente paso por la línea de meta lo tenemos en el kilómetro 46, cuando le falten 55 para meta, dentro de aproximadamente 12 kilómetros. Son 18 minutos aproximadamente. Están empezando a subir el primero de los puertos del día, puerto de Irache. Vamos a ver cómo se determina la cabeza de carrera después de este puerto de Irache. Ahí se decidirá un poco, pues, si la distancia que están cogiendo con la parte de atrás. Ahí tenemos a las perseguidoras, las corredoras que van en el grupo de atrás. Interesante este grupito que está haciendo atrás. Vamos a ver cómo responden las integrantes del grupo pues en las cuestas, en las parte más exigente de Irache. Bueno, 1 minuto 03, 1 minuto 07, bien, están ahí, todavía están ahí. Vamos a ver, Irache nos dirá un poco la realidad de esta escapada. Ahí tenemos los porcentajes y pues la exigencia que tiene este puerto de tercera categoría de Irache. Recordamos, seguimos en cabeza de carrera la corredora que comenzó la escapada después de haber cogido la primera que hubo al principio de los primeros kilómetros. Sofía Caramelo, me la tenemos. Vamos a esperar a ver, como decimos, este primer puerto de la jornada es el que va a decidir un poco la durabilidad de esta escapada. Cerca para ver cómo les pillan. Recordamos a todas las personas que están siguiendo esta retransmisión en directo que la etapa tiene un total de 101 kilómetros, 3 pasos por la línea de meta, puntuables para el premio de las metas volantes, 2 subidas a Irache, que están ahora mismo subiendo en lo primero de los pasos por el alto de Irache. Posteriormente también subirán el alto de Grozin
Y a 18 kilómetros para meta, el último de los puertos que puntuarán para la segunda categoría ya, el Alto de Lezaun. Cuando lleguen al Alto de Lezaun les quedarán 18 kilómetros para la línea de meta. Estamos viendo cómo las perseguidoras van reduciendo poco a poco la distancia con Ana Sofía Caramelo, que la tenemos, bueno, lógicamente ya lleva kilómetros escapada. Ahora en el puerto es normal que se reduzca un poco la distancia. Incluso teniendo un grupo como tiene atrás bastante numeroso, y yo haría interesante que pues que se dejara hasta coger para ir a relevos. Quedan muchos kilómetros todavía para meta. Ahí tenemos a Almudena tomando la iniciativa en este grupete de perseguidoras. Carolina Esteban. Y Mireia Trías teníamos del equipo Orbea, como veis. Fundación Euskatel, Fundación Euskadi, perdón. Laboral Kutxa. Recordamos a todos los asistentes que quien quiera seguir en directo las imágenes y la carrera repetimos que quien quiera seguir en directo la carrera, AUPA TV en YouTube tenéis AUPA TV. Una zona de avituallamiento, están pasando la cabeza del grupo. Eso va a beneficiar a las corredoras escapadas porque aumentará un poco la distancia con respecto al pelotón que ahora mismo están avituallándose. 1 minuto 35 la corredora cabeza de carrera, en la distancia que hay entre la cabeza de carrera y la cabeza del pelotón. Tenemos a 1 minuto a 41 segundos el grupo de perseguidoras, que ahí las tenemos. 5 corredoras se han quedado. Y a 1 minuto 37 el pelotón. Repetimos, situación de carrera. Ana Sofía Caramelo a 63 kilómetros de meta. Equipo, o sea, el grupo de perseguidoras a 37 segundos y el pelotón a 1 minuto 37 segundos, cuando les quedan 62 kilómetros para la línea de meta. Ahí las tenemos, las 3 imágenes de la carrera. Cabeza de carrera Ana Sofía Caramelo, las 5 perseguidoras detrás y luego la cabeza del grupo.
Vamos a confirmar el primer paso por la montaña. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Las tres primeras del paso del Premio de la Montaña. Tenemos sobreimpresionado en la imagen en el primer paso por el Alto de Irache. En primera posición, Ana Sofía Caramelo. Segunda posición, Almudena Montalvo, el Premio de Montaña. Y tercera posición, Mireia Trías, de la Fundación Euskadi Laborar Cucha, la última de la tercera en este caso, en el Alto de la Montaña. Esas son las tres primeras corredoras que han pasado por el primero de los altos de montaña. Recordamos, a 60 kilómetros de meta a la cabeza de carrera, 23 segundos con respecto a un grupo de perseguidoras que van 5 unidades y a 1 minuto 29 la cabeza del pelotón. Ahí tenemos la situación de carrera en este momento. Recordamos a las personas que se acaban de conectar que posteriormente volverán a pasar ahora por línea de meta. Puntuará otra vez de nuevo el premio de metas volantes. Posteriormente volverán a subir por segunda vez el Alto de Irache. Tercer y último paso antes de meta por la línea de meta, también nueva meta volante. Vendrá a continuación el Alto de Grozing, de tercera categoría, a la espera de el último de los puertos que subirán hoy, ya un puerto puntuable de segunda categoría con más exigencia en el kilómetro 83 de carrera, a falta de 18 kilómetros para meta, el Alto de Lezaun. Repito, a 18 kilómetros de meta tenemos un puerto ya de segunda categoría que en principio será el juez de paz de la carrera de hoy. Pero actualmente tenemos, pues mira, ya a 13 segundos están las corredoras que están persiguiendo a Ana Sofía Caramelo. Le interesa levantar el pie para no gastar demasiadas fuerzas sin necesidad. Para que se junten ya las perseguidoras con la corredora que va en cabeza de carrera. Ahí las tenemos, bien coordinadas, relevándose perfectamente las perseguidoras de cabeza de carrera. A 59 kilómetros para meta. Distancia de cabeza de carrera a la cabeza del pelotón, 1 minuto 21 segundos. 1 minuto 21 segundos. Damos la bienvenida a mi apuntador, Jesús. Buenos días. Es el apuntador. Acaba de ser absorbida Ana Sofía Caramelo por las 5 perseguidoras. Ya tenemos un grupo compacto en cabeza de carrera. Situación de carrera actualmente. 6 corredoras ahora mismo, el grupo de 6 corredoras. Las 5 perseguidoras acaban de absorber a la corredora escapada, a Ana Sofía Caramelo, y ahora son un grupo de 6 corredoras en cabeza de carrera. A una distancia con una renta de 1 minuto 23 segundos, cuando faltan 58 kilómetros para meta. Pelotón tranquilo, pelotón ahora mismo relajado. Esto les interesa mucho a las corredoras que van en cabeza de carrera. Vamos a ver, vamos a ver.
25. Ya están dejando pasar a los coches de equipo, a ese grupo que tenemos en cabeza de carrera. Ya sacan 1 minuto 25 segundos cuando les quedan 56 kilómetros 600 metros para la línea de meta. Recordamos a todos los asistentes aquí en meta que en breve volverá a pasar la carrera y volverá a puntuar para la segunda de las metas volantes. A puntito de presenciar este próximo paso. A ver, vamos a conectar con la línea de meta. Avisamos a todos los asistentes del streaming y vamos a ir avisando a todas las personas que tenemos aquí en línea de meta. A puntito de presenciar este siguiente segundo paso puntuable para las metas volantes. Y vamos a recordar a todos los asistentes. Tenemos un grupo de escapadas que cuando pasen por la línea de meta les quedarán 55 kilómetros y al paso por meta van a sprintar para la segunda meta volante. Segundo paso por meta, segunda meta volante. Tenemos 5 o 6 corredoras escapadas. Y un pelotón perseguidor, pelotón principal, a 1 minuto 23 segundos en este momento. A puntito de aparecer las corredoras que van en cabeza de carrera. Las 6 corredoras iban en principio Ana Sofía Caramelo escapada. Después 5 perseguidoras que, bueno, la han absorbido. Y ahora ya han hecho un grupo de 6 que, como decíamos, llevan 1 minuto y 25 segundos de ventaja con respecto al pelotón. A puntito de aparecer. Las veremos en breve. Ahí al fondo, en la última curva, esos 90 grados a la izquierda. Dentro de pocos minutos aparecerán por aquí. Vamos a hacer la puntuación para esta meta volante. Incluso a las corredoras les viene muy bien reconocer los últimos metros para la posibilidad del último sprint también. Ahí las tenemos a punto de aparecer las últimas rotondas. Ahí están, atención que las tenemos. Segunda de las metas volantes, ese fuerte aplauso, ese ánimo de todo este público que tenemos aquí en la meta. Segunda de las metas volantes, aquí las tenemos en línea de meta, pasando y puntuando esta meta volante. Sofía Caramelo vuelve a puntuar en primera posición, la segunda de las metas volantes. Vamos a ver la distancia que tenemos. El pelotón ya afrontando esas últimas rotondas, últimas curvas para la línea de meta. Y las corredoras escapadas que comienzan el segundo paso por el puerto de Irache. Ahí lo tenemos, el puerto de Irache, por segundo paso puntuable para el Gran Premio de la Montaña, tercera categoría. Vamos a recordar. Ahí tenemos al pelotón. A ver ese fuerte aplauso del público. Fuerte el aplauso en este paso por la línea de meta. Aplauso ánimo del gran pelotón que viene en persecución de las corredoras escapadas. Persecución, pelotón estirado, pelotón ya con un ritmo intenso ya de captura, para que las corredoras escapadas no cojan más distancia de la que tienen. 1 minuto 23 segundos nos dice
la información que tenemos, el screaming que tenemos, estamos disfrutando, y ahí tenemos a las corredoras escapadas ya afrontando las primeras rampas del Alto de Irache. Segundo paso en el Alto de Irache. Nos confirman desde la organización nuestro compañero marque el cronometraje, los dorsales, las 3 primeras puntuaciones de la segunda meta volante. Como decíamos, la primera posición es para Sofía Caramelo, la segunda posición se la ha llevado Almudena Montalvo, la segunda posición Carolina Esteban, disculpen, y la tercera posición se la ha llevado Mireia Trías. Esas son las 3 primeras posiciones en esta segunda meta volante. Estamos viendo las primeras rampas del segundo paso por el puerto de Irache. Recordamos a todos los asistentes que quien quiera seguir en directo la carrera solamente tiene que buscar en YouTube AUPA TV. AUPA TV en YouTube está retransmitiendo en directo la carrera. Bueno, se va reduciendo la ventaja que tenían las corredores escapadas. Habíamos visto cómo pasaban por aquí por la línea de meta el pelotón muy estirado con un ritmo de caza. Y ahora mismo tenemos a un minuto las corredoras escapadas en el segundo paso por el puerto de Irache.
Bueno, estamos viendo la cabeza de carrera y el pelotón que va reduciendo poco a poco esa distancia. Ahora mismo 57 segundos. 57 segundos. Ascendiendo las rampas del segundo paso por Irache. Por detrás el pelotón que ya va reduciendo poco a poco la distancia. 55 segundos en este momento. La distancia entre las escapadas y la cabeza del pelotón. Bueno, yo pregunto porque acá no puedo, te diré no puedo. Vale. De momento nos dejan hacer. Sigue manteniendo la diferencia, la distancia, las escapadas. Ahora aumentado a 1 minuto 7 segundos. Recordamos, en el segundo paso por el alto de Irache. A punto de coronarlo. Ahí lo tenemos. Las tres primeras que han puntuado en este premio de montaña. Y el pelotón persiguiendo ya un ritmo importante, un ritmo intenso para que no cojan más distancia las escapadas. Porto Irache de tercera categoría que pasan por segunda vez cuando les quedan 50 kilómetros, solo 50 kilómetros para la línea de meta. A 50 kilómetros de línea de meta, situación de carrera, tenemos a las 6 corredoras que acaban de coronar el segundo paso por el puerto de Irache. A continuación, a 1 minuto y 10 segundos, 1 minuto 11, 13 segundos, la cabeza del grupo con un ritmo ya de persecución para que no cojan distancia esas 6 corredoras que pueden ser inquietantes para el grupo y complicados luego de cazar. Posteriormente tenemos, después del paso por la línea de meta, el paso del alto de Grozin. Y recordamos que también todavía les quedaría el alto de segunda categoría de Lezaun, alto de Lezaun, a 18 kilómetros para meta.
Bueno, sigue aumentando la diferencia. En el Alto del Puerto se había reducido del minuto y ahora mismo tenemos una distancia de las corredoras escapadas, de las 6 corredoras escapadas al cabeza del pelotón, de 1 minuto y 25 segundos. Cuando les quedan 46 kilómetros para la línea de meta, 46 kilómetros. Aproximadamente a 6 kilómetros del siguiente paso por esta línea de meta. Avisamos a este público que tenemos aquí que en 6 kilómetros volvemos a tener aquí la cabeza de carrera. Descendiendo a 78 kilómetros por hora el pelotón en este momento. A casi 80 kilómetros por hora van las corredoras. En 6-7 minutos tendremos aquí el nuevo paso de la cabeza de carrera. Tercera y definitiva de las metas volantes. Ya tenemos nuestro compañero Markel de cronometraje. Markel cronometraje nos acaba de confirmar el segundo paso del Alto de Irache. En primera posición ha pasado Mireia Trías. En segunda posición Sofía Caramelo, que está puntuando tanto en meta volantes como en la montaña. Y la tercera posición para Almudena Montalvo. Estas 3 primeras. Repetimos, Mireia Trías, la primera posición en Alto de la Montaña. Sofía Caramelo y a continuación en tercera posición Almudena Montalvo. 3 primeras posiciones en el segundo paso por el Alto de Irache. 1 minuto 33 segundos ya. 1 minuto 33 segundos ya las corredoras escapadas. Ahí tenemos la clasificación virtual de las corredoras que van puntando para la montaña. Caramelo, Trías, Montalvo. Ese es el orden de la clasificación virtual. Repito, Caramelo, Trías, Montalvo. Sigue aumentando poco a poco esta distancia. Buena colaboración en las corredoras que van delante. A 45 kilómetros para meta, como vemos. 45 kilómetros para meta. Vemos que el pelotón está llevando varias corredoras de diferentes equipos para reducir esa distancia de 1 minuto y 29 segundos. 1 minuto y 29 segundos la distancia que hay entre las escapadas y la cabeza del pelotón. Hay organización en la cabeza del grupo, como se está viendo, de varios equipos para reducir esa distancia. Recordar a todos los espectadores que están disfrutando de las imágenes generadas por la empresa Acom Media. Fantástica la retransmisión. Recordar que posteriormente ahora pasarán por la línea de meta. Les quedan todavía 2 saltos de montaña. Alto de Grozing de tercera categoría y el último y más exigente, Lezaun de segunda categoría. Vamos a ver, vamos a ver. Siguen las corredoras de cabeza de carrera, las 6 corredoras coordinándose
Pero atrás están en ritmo de captura, están reduciendo poco a poco, van reduciendo la ventaja. 1 minuto 17 segundos, 1 minuto 17. Se está reduciendo poco a poco la distancia que hay entre las escapadas y la cabeza del pelotón. Estamos viendo que ya hay colaboración atrás de dos equipos y se está notando porque están reduciendo ya la distancia. 1 minuto 13 segundos, 1 minuto 13 segundos. Vemos dos equipos ahí coordinados para ir reduciendo la distancia. Cuando les quedan 43 kilómetros para la línea de meta. Están aproximadamente a 3,5 kilómetros del siguiente paso por línea de meta y última meta volante de la jornada al pasar por línea de meta. Sigue reduciéndose la distancia de las 6 corredoras que conforman la escapada en cabeza de carrera a 1 minuto 7 segundos en este momento, 1 minuto 5 segundos. Se está notando la coordinación de los dos equipos que están tirando atrás en el pelotón. Ya cuando pasaron por aquí se notaba el ritmo de persecución y las corredoras escapadas que intentan mantener esa distancia, esa renta. Pero atrás se está notando 2, 4, 6, 7 corredoras atrás de dos equipos que están haciendo un trabajo muy intenso y se está notando porque van reduciendo poco a poco la renta. Corredoras escapadas, 1 minuto 3 segundos en este momento, 1 minuto de distancia con respecto a la cabeza del pelotón, que tendremos en breve por aquí. Están ya acercándose a esta localidad donde está ubicada la línea de meta en este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella, y recordamos que es puntuable para la Copa de España. A puntito los tendremos por aquí en la tercera puntuación para el premio de las metas volantes. Poco les queda ya a las corredoras que van en cabeza de carrera para aparecer aquí en las calles de Estella y volver a disputar la tercera meta volante. Recordamos que en la primera y en la segunda ha puntuado en primera posición Ana Sofía Caramelo. En principio prácticamente tiene garantizado el premio de las metas volantes, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar a que pasen por aquí a ver quiénes puntúan, quiénes pasan de estas corredoras escapadas, las 3 primeras. A puntito de aparecer en esta línea de meta, que saludamos a todas las personas que tenemos aquí en línea de meta. A puntito, ya estamos aquí en línea de meta, ya estamos conectados
Y repetimos, situación de carrera. 6 corredoras escapadas, 51 segundos de diferencia. Se está reduciendo la diferencia porque atrás están trabajando 2 equipos fuertemente para que esta escapada pues no coja demasiada diferencia y no ponga en peligro la disputa del final de la carrera. Repetimos, 6 corredoras escapadas ya están en las rotondas que las llevarán y que las llevan a este siguiente paso por la línea de meta, puntuable también para el premio de las metas volantes. También recordamos que una vez que pasen por línea de meta les quedarán 39 kilómetros para la línea de meta. Ya se dirigirán a la ascensión de tercera categoría del Alto de Grozing y posteriormente el último puerto de montaña de segunda categoría, el Alto de Lezaun. A puntito de aparecer las 6 corredoras que van escapadas. Pelotón en ritmo de caza, ya reduciendo a 47 segundos. A 47 segundos están ya a la cabeza del pelotón. Ritmo de caza, no han permitido que cojan más distancia estas 6 corredoras que veremos aparecer en breve en esta línea de meta. Ahí estamos viendo en streaming. Recordamos a todos los asistentes que por mediación de AUPA TV en YouTube podéis estar viendo en directo todas las imágenes de carrera. Ahí tenemos ya la imagen de las cámaras estáticas de meta. La cabeza de carrera. Ese fuerte aplauso a todos los asistentes. Fuerte el aplauso. De nuevo, Ana Sofía Caramelo. Enhorabuena. Puntuando por tercera vez en primera posición. Ya definitiva ganadora oficialmente de las metas volantes. Volviendo a puntuar. Ahí tenemos a las corredoras escapadas. Y a continuación, a 47 segundos aproximadamente, tenemos el grupo perseguidor con un ritmo importante, con 2 equipos trabajando duramente para ir reduciendo una distancia que teníamos de 1 minuto 36 segundos, la están reduciendo a 47. Ahí los tenemos, la cabeza de carrera, cabeza de pelotón dominado por 2 equipos que están a ritmo intenso, ritmo de trabajo, ritmo de caza. Ahí tenemos los 2 equipos perseguidores reduciendo la distancia, reduciendo esa escapada que era peligrosa. 6 integrantes de la escapada con kilómetros y con 1 minuto 35 segundos que tenían y que ahora ya está reduciéndose a 55 segundos. Ahora se acercarán al siguiente paso ya del Alto de Grozing, alto de tercera categoría, que van a tener en breves momentos. Empezarán a subirlo, tienen que pasar primero por Villatuerta y después ya empezarán las primeras rampas del Alto de Grozing. Eso es 100 poco, ¿vale? Sí, 101 ha dicho, ¿no? Algo así. 38 que quedan, vamos.
puede acceder a la escapada, se ha recortado mucho la diferencia.
20 y 49, cabeza de carrera. Buenos días de nuevo a todos, buenos días de nuevo a todas. Vamos a informar de la nueva situación de carrera del grupo de 6 corredoras que teníamos en cabeza de carrera. Se ha reducido a solamente 3. Tres corredoras tenemos en este momento en cabeza de carrera. Una renta de 33 segundos con respecto a la cabeza del grupo. 33 segundos con respecto a la cabeza del grupo. Ya comienzan las primeras rampas del alto de montaña que tienen que afrontar ahora el alto de Grozing. Después del paso de la última meta volante por Estella, los repechos que hay después exigente se ha reducido de 6 corredoras a 3 en cabeza de carrera, con una distancia de 35 segundos con respecto al pelotón. Recordamos a todos los asistentes que pueden estar viéndolo, lo pueden estar viendo la carrera si quieren en YouTube, buscando AUPA TV. En AUPA TV pueden estar viendo en directo la carrera. Momento de la verdad de la carrera en estos dos últimos puertos que les quedan por afrontar. Ahora mismo ya empieza en la cabeza de carrera el alto de Grozing de tercera categoría y cuando les queden 28 kilómetros para meta terminarán el puerto. Y sobre todo el último puerto de segunda categoría a 18 kilómetros para meta. Ahí estamos viendo la cabeza del pelotón ya en estos tramos del comienzo del puerto. Una carretera que se estrecha bastante. Cómo están posicionándose en la cabeza del grupo para afrontar estas primeras rampas del alto de Grozing. Y vamos a ver si ya las que más fuerza van a tener para disputar el final. Sobre todo en el último puerto y más exigente de segunda categoría, el alto puntuable de segunda categoría, el alto de Lezaun.
Estamos viendo cómo la recta es de 39 segundos. Las tres corredoras que están escapadas en este momento, 39 segundos con respecto a la cabeza del grupo. En plena ascensión al tercero de los puestos de la jornada, aumenta ligeramente la diferencia, pasando a ser de... Seguimos viendo a 30 kilómetros para meta la cabeza de carrera, Entre las tres corredoras cabeza de carrera, subiendo, como decimos, el Alto de Grozing, de tercera categoría. Penúltima de las subidas que tienen que afrontar hoy. Cuando lleguen arriba, 28 kilómetros, 29 kilómetros para meta, cuando lleguen arriba. Pero todavía les quedará el puerto de segunda categoría de Puerto de Lezaun. Entre medias tienen que pasar por Murugarren, por Zabal y por las casetas donde empezará el Alto de Lezaun. Ahí viene el momento más importante, más intenso de la carrera, manteniendo 37 segundos la cabeza de carrera. Tampoco las conozco todas. Lo normal es que 35 segundos es la distancia que hay ahora mismo de las tres corredoras escapadas, ascendiendo las últimas rampas del Alto de Grozing. Y vamos a esperar, vamos a ver qué ocurre por detrás. Adelante, lógicamente, ya iban.
Bueno, seguimos viendo en carrera. 49 segundos. 49 segundos es la distancia que lleva ahora mismo las tres corredoras que se mantienen escapadas. Estamos comprobando que van dentro del horario previsto. El Alto de Grozing, de tercera categoría, puntuable para el Gran Premio de la Montaña, y las corredoras que van dentro del horario previsto. Un buen ritmo de salida. La primera de las vueltas que se ha dado en el circuito, que ha sido prácticamente llana, manteniendo escapadas. Posteriormente se hizo un grupo de 6 escapadas por detrás. Llegaron a tener una renta de 1 minuto 35 segundos. Y las exigencias de los diferentes altos de montaña, el alto de Irache y actualmente ahora mismo el Alto de Grozing, es lo que está determinando pues que las unidades del pelotón se reduzcan y que también se reduzca el tiempo de la escapada, aunque en estos momentos estamos viendo cómo van aumentando lógicamente atrás en el pelotón. Ahora, una vez subido el puerto, se relajan un poco y posteriormente estarán esperando que dentro de breves kilómetros, de 10 kilómetros aproximadamente, ya comenzarán el alto más, o sea, el puerto más duro de la jornada, segunda categoría. En 10 kilómetros empezarán a subir el Alto de Lezaun, puntuable de segunda categoría para el Gran Premio de la Montaña. Y ahí tenemos al pelotón, por una parte, pues afrontando la bajada después del Alto de Grozing, y las tres escapadas con una distancia de 47 segundos actualmente con respecto a la cabeza del grupo. Vale, gracias. 43 segundos. Ahí tenemos sobreimpresionado la cabeza de carrera, las tres corredoras que mantienen esa renta, esa distancia de 43 segundos. Almudena Montalvo, Olaf Marquet y Mireia Trías, las tres participantes, las tres integrantes de la escapada protagonista del día de hoy. De las 6 en inicio, bueno, en inicio había una corredora escapada, Ana Sofía Caramelo, después 5 perseguidoras, se unieron las 6 y actualmente son las 3 que encabezan la carrera a 41 segundos el grupo comandado, las primeras unidades. Vemos cómo van pasando los coches de equipo. Al pelotón les están dando permiso para pasar, para darles asistencia, para darles avituallamiento y para poder atenderles. Orden de paso por el tercer puerto puntual de la jornada. Primera posición, dorsal 49-49. Segunda, dorsal 6 y tercera, dorsal 20. Repito, 49, 6 y 20. No, ahí bajaba. Y nos mojamos. Es que es brutal. Es que Cuidado,
Bueno, seguimos en carrera. Vemos el pelotón ya con ritmo de persecución, bastante estirado, reduciendo la distancia a 29 segundos. Situación de carrera actual. 3 corredoras escapadas. Ahí tenemos a Almudena Montalvo junto con Olaz Márquez y acompañadas también por Mireia Trías, las 3 integrantes de la escapada que ven reducida su ventaja ahora mismo a 25 segundos. 25 segundos, un pelotón que ya está a ritmo, ya lleva kilómetros a ritmo de persecución y que van a afrontar dentro de pocos kilómetros el último puerto de la jornada, el más duro, puerto de segunda categoría, Alto de Lezaun. Cuando les queden en el alto, les quedarán 18 kilómetros para meta. Dentro de 1,5 kilómetros aproximadamente comenzarán las primeras rampas del puerto de segunda categoría, que será el que determinará el juez de paz de este 5º trofeo Ciudad de Estella, puntuable para la Copa de España de Féminas. 27 segundos actualmente. Ahí tenemos las 2 imágenes actuales de la carrera. Las 3 corredoras escapadas por una parte y les quedan 23 kilómetros para meta. Barrido para atrás, 17 segundos ya a punto de comenzar el Alto de Lezaun. Y tenemos sobreimpresionado las rampas con una longitud de 4,8 kilómetros, 236 metros de desnivel y un porcentaje medio del 4,9%. Esto ya se pone duro. Final de carrera, segunda categoría al puerto. Y ahí estamos, ahí se ve la imagen. Las corredoras escapadas ya que van a ser cazadas al pie de puerto. Un trabajo muy importante de los equipos que han venido detrás. Y ahora comienza una nueva carrera. Vamos a ver lo que sucede atrás en el pelotón, a ver estos equipos que han estado controlando, si tienen reservado alguna de sus corredoras más fuertes y sobre todo vamos a ver las líderes de la Copa de España, cómo reaccionan y cómo en el momento más intenso de la carrera, que es este último puerto de segunda categoría, Alto de Lezaun. Vamos a ver lo que ocurre, que es el momento más intenso de la carrera ahora mismo. Momento más intenso de la carrera. Vamos a esperar a ver lo que sucede cuando solamente les quedan 22 kilómetros para la línea de meta. Momento en el que se está cazando y neutralizando las corredoras escapadas. Enhorabuena por esta competitividad que han demostrado. Y en breve comenzarán a subir el alto de segunda categoría de la jornada. Empezarán ahora las primeras rampas importantes y duras. Escapada neutralizada. Comienza una nueva carrera. Estamos viendo Vamos a ver cómo comienza en el puerto, de segunda categoría que hicimos Alto de Lezaun. Algunas de las corredoras ya lógicamente notan la fatiga después de llevar una carrera que está manteniendo la velocidad media prevista. Algunas de las unidades del grupo
lógicamente ya el puerto ya está notando que ya lo están pagando. Se empieza a romper el grupo, se empieza a romper el grupo. Algunas ya pasándolo mal para intentar aguantar el ritmo de las mejores. Intenso el ritmo que están imponiendo en estas primeras rampas del puerto de segundo. Ritmo intenso que les está costando a todas las contrincantes seguir. El equipo Laboral Cucha Fundación Euskadi, que está poniendo un fuerte ritmo. Ahí las tenemos en cabeza del grupo, 3 integrantes, y que están poniendo un ritmo asfixiante para el resto de participantes. Un ritmo muy asfixiante. Se está notando en la cola del pelotón cómo se está rompiendo poco a poco, se está desgranando ese grupo que iba homogéneo, y este es el momento de intensidad de la carrera. Les quedan aproximadamente unos 3 kilómetros para el final del alto. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver un ritmo muy intenso. Pero se ve como el pelotón va muy estirado el pelotón ya se va rompiendo poco a poco. El ritmo está haciendo mucho daño en estas rampas, mucho daño está haciendo. Mucho daño está haciendo este ritmo que están poniendo las integrantes de la Fundación Euskadi, del equipo Laboral Cucha. Ahí las tenemos en cabeza, rompiendo el grupo, y esta rampa ya del puerto de segunda categoría que ya no perdona, esto no perdona ya se está desgranando todo el grupo, que están quedando adelante las más importantes, las más fuertes, las que van a decidir y se van a determinar como vencedoras. Ahí estamos viendo cómo ya estas rampas no perdonan. Puerto de segunda categoría, lógicamente. Y el grupo que se está quedando ya en pocas unidades, en 8 o 10 corredoras adelante solamente. Vamos a esperar, vamos a ver lo que está pasando. Este puerto de segunda categoría que no perdona. Qué ritmo más intenso están poniendo y más importante. Desde el principio de las rampas de este puerto, recordamos a todos los asistentes que pueden estar viéndolo por YouTube en AUPA TV. AUPA TV podéis estar viéndolo en directo y disfrutando de esta calidad de imagen que nos está dando la empresa Acom Media. Espectacular el puerto, 2, 4, 6, 7 corredoras. 7 corredoras que quedan arriba. Siguen imponiendo su ritmo las corredoras de la Fundación Euskadi Laboral Cucha. Ya solamente quedan 2. Empezó otra compañera. Ahí están 2 intensamente. Están rompiendo. No, pues parece que quedan 3 todavía. 8 corredoras en cabeza de carrera, 8, 7, 8. Acaba de atacar la compañera. Estamos esperando ello en el momento más intenso del puerto de segunda categoría. Están ya ataque decisivo. Intentan contrarrestar ese ataque, intentan que no se les vaya, pero qué ritmo, acaba a 20 kilómetros para meta. Ataque decisivo. Atención, porque este es el momento más intenso de la carrera. En el puerto de segunda categoría, el trabajo de sus compañeras desde el principio del puerto se acaba de notar ahora mismo y acaban de verse ya. Aquí quedan ya las más fuertes. Sigue para arriba a 20 kilómetros para meta. No les queda mucho para terminar el puerto. 1 kilómetro 300 metros aproximadamente para finalizar. Por detrás están intentando que no coja distancia, pero les va a costar bastante trabajo. Les va a costar mucho trabajo que no se les escape. Ahí la tenemos. ...8 segundos aproximadamente. Estábamos calculando mentalmente los segundos.
Buen ritmo parece que lleva. Y por detrás un grupito de cinco corredoras parecen por detrás. También va una compañera de ella del equipo. Bonito trabajo el que llevan haciendo desde el principio del puerto. Y ahora está intentando culminar pues el trabajo que sus compañeras llevan haciendo desde el principio del puerto. Ahí están, bonita imagen esta bonita imagen, cómo se ve la diferencia de la corredora escapada, el grupito de perseguidores y el resto del rosario de corredoras que vienen detrás. Ahí las tenemos. Ahí las tenemos, las perseguidoras. Difícil van a tener de coger a la corredora escapada, no solamente porque el ritmo que lleva es importante, sino porque atrás lleva dos compañeras que lógicamente entiendo que no colaborarán mucho para que cacen a su compañera. Sigue aumentando la renta, sigue aumentando la diferencia. Vamos a comprobar, a ver si podemos comprobar el dorsal con la imagen del dorsal para confirmar la corredora que tenemos en estos momentos en cabeza de carrera. En el puerto de segunda categoría, una corredora de la Fundación Euskadi que está culminando el buen trabajo que lleva haciendo el equipo desde el principio de este puerto de segunda categoría, puerto de Lezaun. Ahí la tenemos a la corredora, confirmaremos el dorsal ahora. Salido en la tele que puede adelantar. Ahí la tenemos, correcto, muchas gracias a nuestros compañeros con esa bonita imagen. Eneris Vadillo en cabeza de carrera, dorsal 50, 7 segundos ahora mismo, manteniendo esa distancia. Eneris Vadillo, que va en cabeza de carrera cuando solamente le quedan 19 kilómetros para meta. 25 segundos nos confirman ahora mismo. Parece que está cogiendo. Atrás lleva 5 perseguidoras, pero entre las 5 lleva 2 compañeras, con lo cual lo tiene muy difícil para cogerla. Muy difícil, primero porque va muy bien. Segundo porque atrás, teniendo 2 compañeras, harán de tapón y les quedan, lo que decimos, 18 kilómetros para meta, a punto de culminar las últimas rampas de este puerto de segunda de Alto de Lezaun. Y el equipo Fundación Euskadi, que está dominando este puerto de segunda categoría. Comenzaron con un ritmo muy intenso. Uy, que se quedan en 4 unidades solamente. 4 unidades el grupo de perseguidoras. Saben que me avise, ¿no? Se acaba de quedar del grupo de perseguidoras Claudia San Justo. Y ahí seguimos teniendo la cabeza de carrera. Eneris Vadillo, ahí la tenemos, con una renta de 33 segundos. Sigue aumentando la renta, sigue aumentando la distancia. Buen ritmo se la ve. Buen ritmo lleva. Ahí siguen intentando perseguir a la corredora, pero complicado lo van a tener. Primero porque la corredora de cabeza lleva muy buen ritmo. Y segundo porque tiene a 2 compañeros allá atrás haciendo de tapón. Y complicado lo van a tener en conseguir cazar a esta corredora, primero por el buen, como digo, con el buen ritmo que lleva, pero sobre todo con el trabajo de equipo que van a hacer sus compañeras atrás. Vemos cómo consultan con el coche de director de carrera o directora de carrera. Y aquí vemos a la corredora que se había quedado de las perseguidoras. Está pagando el esfuerzo. Cuando la carrera está ahora mismo acaban de pasar la cabeza de carrera por el alto de segunda categoría, el Alto de Lezaun. Cabeza de carrera, Eneris Vadillo,
con una renta aproximadamente de 40 segundos, 39-41 segundos en este caso. 18 kilómetros, 17 kilómetros 800 para la línea de meta, con una distancia de 39-41 segundos, que entiendo que en cuanto empiece la bajada aumentará, debido a que las corredoras que están en persecución, hay 4 corredoras que siguen detrás de la corredora escapada, de las cuales 2 son de su mismo equipo. Dominio absoluto, dominio ahora mismo en este puerto de segunda categoría del equipo Fundación Euskadi. Desde el principio de las primeras rampas del puerto pusieron un ritmo muy intenso, y en las rampas más duras esta corredora dorsal 50, Eneritz Vadillo, que como estamos viendo está dominando y está sacando ya 43 segundos con respecto a las inmediatamente perseguidoras, 4 unidades, de las cuales, como decimos, 2 son de su propio equipo. 17 kilómetros para meta. Ahí tenemos la situación de carrera. Repetimos, en cabeza de carrera con una renta de 43 segundos, Eneritz Vadillo, perseguida o a continuación con un grupo a 43 segundos, 4 corredoras, de las cuales 2 son compañeras de ella, con lo cual harán de tapón y de freno. Situación inmejorable para el equipo Fundación Euskadi. Una corredora destacada a 43 segundos, 4 corredores, de los cuales también 2 de su propio equipo. Y posteriormente, a 1 minuto 06, un grupo de perseguidoras de unas 8-10 unidades, como decimos, a 1 minuto 06 de cabeza de carrera. Ahora le queda solamente 17 kilómetros para mantener esta renta, y también a ver la táctica o la situación de carrera que afrontan sus compañeras en el grupo de perseguidoras. Bueno, seguimos situación de carrera. Situación de carrera a 15 kilómetros, 700 metros de línea de meta a la cabeza de carrera, con una renta ya de 45 segundos. 45 segundos. Eneritz Vadillo va dominando la cabeza de carrera. Posteriormente a 47 segundos, como decimos, 4 perseguidoras, de las cuales 2 son compañeras de su propio equipo, y a 1 minuto 06 el segundo grupo perseguidor. Ahí las tenemos dominando desde el principio del puerto, este puerto de segunda categoría, Alto de Lezaun, con un ritmo muy intenso desde las primeras rampas. Las corredoras de la Fundación Euskadi han dominado desde el principio ese puerto, y pues como estamos viendo, el fruto lo ha sacado en este caso Eneritz, que vemos que ya sigue con un buen ritmo. 47 segundos a las 4 perseguidoras y 1 minuto 06 al grupo de perseguidoras.
cuando solamente les quedan 15 kilómetros. 15 kilómetros para la línea de meta, solamente 15 kilómetros. Se mantiene esa distancia, esa renta de la corredora escapada. Ahora mismo marca 43 segundos con respecto a las 4 perseguidoras. Y vemos como por detrás está completamente rota la carrera. Diferentes grupos que están intentando unirse, pero a esta corredora es difícil que la cacen ya. Lleva muy buen ritmo. Muy bien, va muy bien. Repetimos. Dominio desde el principio de las primeras rampas de este puerto que acaban de pasar de segunda categoría, el puerto de Lezaun. Y vamos a esperar a ver si son capaces de reducir la distancia de la corredora que está dominando la cabeza de carrera en este momento. Complicado me parece, porque lleva muy buen ritmo y sobre todo las 4 corredoras que van a continuación, 2 son de su propio equipo, compañeras, por lo cual tienen un dominio de la situación ahora mismo envidiable. Ahí estamos viendo el buen ritmo y lo bien que se lo ve a Enerich. Muy bien, muy buen ritmo lleva. Sigue manteniendo los 45 segundos al grupo de perseguidoras y el minuto 04 al siguiente grupo. Carrera ya muy rota. Roto en 1000 pedazos el grupo principal. Y ahí tenemos a las perseguidoras. Lógicamente las compañeras de la corredora escapada no pueden darle ningún relevo. Las compañeras de Enerich no pueden colaborar con esta escapada, a no ser que coja una renta bastante importante y ya puedan ellas contraatacar para garantizar los siguientes puestos del podium. A 13 kilómetros, solamente 13 kilómetros para la línea de meta, la cabeza de carrera, solo 13 kilómetros. Parece que han reducido un poco la distancia de la corredora escapada. Ahí tenemos imagen de la línea de meta, que están a 12 kilómetros Enerich de la línea de meta. Repetimos esos 39 segundos. Lleva buen ritmo. Todavía le quedan 12 kilómetros, pero Enerich, bueno, de momento lleva buen ritmo. Creo complicado que la puedan coger.
Vamos a esperar a ver lo que sucede por detrás. Las 4 integrantes. También puede ocurrir que alguna de las compañeras, cuando vean la fatiga de sus rivales, puedan atacar por detrás para unirse a ella y garantizar un poco que esta escapada llegue a meta. Vamos a esperar a ver. 39 segundos, repetimos, las perseguidoras. 1 minuto el siguiente grupo, tercer grupo en este caso. Buen ritmo, se ve en cabeza de carrera. Como vemos, lógicamente solo pasa al relevo las de equipos rivales. Las dos compañeras van ahí en butaca de patio prácticamente. Y si hubiera algún repecho podrían contraatacar por detrás. Vamos a ver lo que pasa en el grupo perseguidor. Dominio completo del final de carrera. Dominio completo del equipo Laboral Kutxa Fundación Euskadi. Dominio absoluto. Complicada labor tienen las contrincantes para atrás porque lógicamente en todo este trabajo que están ejerciendo para intentar que no se le vayan, aunque bueno, a 25 segundos se están reduciendo, 25 segundos. Se están organizando por detrás, están reduciéndole. Vamos a ver si se pone más interesante, aunque ya lo estaba de por sí, porque están reduciendo, atención, porque se está reduciendo a 20 segundos, 20 segundos solamente, 20 segundos de distancia en este momento. Eneri Vadillo, que se está viendo disminuida la distancia que se acaba a 19 segundos, 19 segundos solamente. 19 segundos al grupo de 4 perseguidoras que viene por detrás. Vamos a ver qué decisiones toman en el equipo, porque por detrás de la corredora escapada que llevamos desde el alto de Lezaun, detrás de la corredora escapada de Eneri Vadillo, tenemos a 2 compañeras dentro de las 4 integrantes. 15 segundos, solamente 15 segundos. Está siendo reducida la distancia de la corredora escapada. 15 segundos solamente. Vamos, atención que ha habido caída. Atención que ha habido caída. Ha habido caída. Vamos a ver, no le ha pasado nada. La dorsal 74, María Sainz, que se ha caído y se reincorpora. Se reincorpora. Ha habido una caída. Tiene un problema. Se le ha salido la cadena, pero se reincorpora sin ningún tipo de problema. Qué duras son las ciclistas. Ahí tenemos la repetición de la caída. Repetición de la caída. Bueno, no ha pasado nada. Pues eso, se ha raspado, pero... Perdonad, no me daba cuenta. Es que no me daba cuenta. Es que no... No, aporto... Vamos a situación de carrera. Solamente, atención, 9 segundos. Solamente 9 segundos. Parece que va a ser cazada. Y vamos a ver en el momento que sea cazada cómo contraatacan sus compañeras. Recordamos, situación de carrera. Situación de carrera. A 8 kilómetros para la línea de meta. La corredora que se escapó en el puerto de segunda categoría, Eneri Vadillo, ahora mismo está a punto de ser neutralizada por 4 corredoras, de las cuales, muy importante, 2 son compañeras. Entendemos que una vez que sea neutralizada, contraatacarán sus compañeras. Vamos a ver situación muy intensa de carrera. Ahora mismo, cuando sea neutralizada la corredora escapada, entendemos que las 2 compañeras que ya se están comunicando entre ellas, ya están hablando, parece ser que están afilando el cuchillo. Vamos a ver lo que pasa ahora en carrera. Presumiblemente contraatacarán sus propias compañeras. Ya están mirándose unas para otras. Lógicamente, ahora mismo, neutralizada la corredora escapada. Ahora mismo en la cabeza de carrera, 5 corredoras. Vamos a ver cómo preparan el final de meta. Solamente quedan 8 kilómetros para la línea de meta, con lo cual la situación de carrera cambia mucho. Contraatacan como habíamos dicho. Las corredoras, las compañeras de la escapada del equipo Laboral Kutxa Fundación
Euskadi vuelven a contraatacar. Lo que pasa es que están bajando. No es un momento idóneo para el ataque. Vamos a esperar que tenemos 5 corredoras. 3 del mismo equipo. Situación totalmente diferente de carrera. Vamos a esperar si ellas lo que quieren hacer es preparar un sprint para una de las compañeras o por el contrario comienzan a atacar a sus rivales. Vamos a esperar a ver. De momento es un circuito, el recorrido por el que van es un recorrido bastante favorable, no es idóneo para los ataques, pero vamos a ver qué sucede en la cabeza de carrera. Repetimos, 5 corredoras, 6 kilómetros, 700 metros solamente para línea de meta. En breve las veremos aquí en la línea de meta. Vamos a ver si las corredoras, las 3 integrantes del equipo de Fundación Euskadi Laboral Kutxa vuelven a seguir atacando o por el contrario, alguna de ellas van cogiendo ritmo para preparar la llegada al sprint de alguna de sus compañeras. Momento intenso de la carrera, nueva situación de carrera. Después de un buen ataque de la protagonista del último de los puertos de la jornada, parece ser que ha habido colaboración atrás suficiente para poder neutralizarla en este recorrido ya un poco más favorable. Y ahí las tenemos, a 6 kilómetros y medio para línea de meta. También atención porque el grupo de atrás se va acercando, lo vemos ahí al final de la recta. Tenemos el grupo perseguidor de las 5 integrantes de la escapada principal a 36 segundos. Que no se queden muy dormidas porque todavía les pueden cazar por detrás. Ahí tenemos la situación. Están atacando, como decíamos, están atacando. Ahí empiezan los contraataques en los repechos que tienen a 5 kilómetros 800. Fuerte el ataque que acaba de soltar ahora una de las compañeras de la Fundación Euskadi de Laboral Kutxa. Vamos a ver, que parece que se va a 5 kilómetros 600 metros. Fuerte, rompedor ese ataque. La contrincante que salía detrás se ha quedado, no ha podido. Ahí tenemos, atención, como presumíamos, no quieren dejar para sorpresas al sprint. Lógicamente son mayoría en la escapada. 3 de 5. Acaba de coger una distancia bastante importante. Vamos a esperar el dorsal, a ver si podemos ver el dorsal para identificarla. Vamos a ver si podemos saber cuál es la corredora del Laboral Kutxa Fundación Euskadi, que a este momento en un duro repecho acaba de soltar a sus compañeras de escapada. Cuidado porque además ha cogido una renta muy importante la renta cuando solamente están a 5 kilómetros 400 metros. Va a ver si podemos ver el dorsal por las imágenes y podemos confirmar. Sí, la tenemos, dorsal 46. Usoa Ostolaza en cabeza de carrera a 5 kilómetros para meta. Está cogiendo en un repecho muy duro, en un momento intenso de la carrera. Acaba de dar un puñetazo encima de la mesa y acaba de decir: aquí estoy yo para ganar la carrera. A 5 kilómetros para línea de meta. Ahí la tenemos, dominando la cabeza de carrera. ¿Qué trabajo de equipo están haciendo? Dominando en el puerto de segunda, dejando una compañera que coja una renta suficiente, dejando que sus rivales se desgasten para cazar a la compañera. Y en este momento intenso, en este momento duro, en este momento donde toda la fatiga del día parece que se nota y parece que es donde se impone la fuerza de las de verdad, ahí la tenemos, a 5 kilómetros para línea de meta. A 5 kilómetros para línea de meta, cogiendo una renta suficiente como para poder proclamarse vencedora. Vamos a ver, porque yo creo que esta es la definitiva. En esta definitiva intentaron salir a por ella, pero en este duro repecho impuso su ley, impuso su fuerza y la veremos en breve aparecer en esta línea de meta. Ahí tenemos la imagen de la situación de carrera. Vamos a decirle y a hacer un resumen. La primera corredora que sigue dominando en este momento, como hemos dicho, imponiendo su ley, Usoa Ostolaza a 33 kilómetros, el grupo perseguidor, y posteriormente a 33 segundos, perdón, a 42 segundos, otro grupo perseguidor. Pero
Usoa parece que no va a decir más, va a decir: aquí estoy yo para ganar la carrera. Me quedan solamente 4 kilómetros, 35 segundos ya, 35 segundos ya. Y ahí la tenemos con buen ritmo, la perseguidora que intentó salir a por ella, pero no pudo. Fue el último suspiro que le hizo ver que Usoa va a proclamarse vencedora en esta línea de meta. Repetimos, 3 kilómetros y medio aproximadamente para la línea de meta, 37 segundos ya saca de ventaja, fuerte ritmo, fuerte corredora y fuerte ataque este último que dio, que intentaron salir a por ella pero no han podido, lo han intentado pero no han podido. Usoa que va a proclamarse aquí vencedora, excelente trabajo de equipo. Detrás Lucía Ruiz que intentó salir a por ella pero Usoa estaba más fuerte. Intenta Lucía que no se le escape, pero ya son 37 segundos ya, 37 segundos los que ya le saca Usoa a Lucía. Ahí están las dos intentando cazárselo una a la otra, pero 3 kilómetros nada más, 3 kilómetros para la línea de meta. En breve las veremos aparecer por aquí y en breve veremos cómo se proclama vencedora y cómo saca el fruto de este trabajo de equipo que llevan haciendo desde el puerto más duro de la jornada. Atención, atención, que están a punto de estar en los últimos 2 kilómetros. Repetimos para todos los que están aquí en la línea de meta, situación de carrera. A 1 kilómetro, 900 metros aproximadamente, la corredora del equipo Laboral Cucha, Fundación Escadi, de élite, de la categoría élite femenino, Usoa. Ahí la tenemos en cabeza de carrera, sacando ya 39 segundos a su inmediata perseguidora, la corredora sub-23, la corredora dorsal número 1, Lucía Ruiz, que intentó salir al ataque que hizo Usoa, pero no ha podido con ella. No solamente no ha podido, sino que Usoa sigue aumentando la renta. 41 segundos. Ya entrando en las primeras rotondas para afrontar las primeras calles de la localidad de Estella, donde estamos aquí disfrutando y donde se está disputando este quinto trofeo femenino puntuable para la Copa de España. Y a punto tendremos, estamos a puntito de verlas aparecer, estamos a puntito de ver a las ganadoras. En breve las veremos aparecer por la línea de meta. Ya están en las rotondas, a la altura de la gasolinera. Ahí tenemos a Usoa en el último kilómetro para línea de meta. Último kilómetro para línea de meta, dominando la carrera desde el puerto de segunda, sus compañeras haciendo trabajo de equipo, su compañera escaladora atacando en el puerto, cogiendo renta, ellas aprovechándose el trabajo de la compañera, lógicamente. Lógicamente, estamos ya en el último kilómetro para línea de meta y vamos a ver a la vencedora, al equipo dominador, aparecer en la línea de meta y recibiendo ese merecido homenaje que veremos en breve a esta corredora que va a sacar el fruto del trabajo en equipo, que va a disfrutar de las miles de la victoria. Ahí la tenemos en la línea de meta, ahí la tenemos. Ese fuerte aparición, por favor. Usoa, vencedora de este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella, puntuable para la Copa de España Cofidis. Usoa, gran vencedora, gran trabajo de equipo, enhorabuena, ganadora, enhorabuena, vencedora. Qué bonito este final. Mira cómo me pongo,
Momento bonito, momento intenso. Venga, ese fuerte aplauso a las siguientes participantes. Aquí viene Lucía Ruiz. Fuerte el aplauso a Lucía. Venga, esa ovación por Lucía, enhorabuena. Segunda clasificada. Enhorabuena, campeona, enhorabuena. No. El dos. Fuerte el aplauso a las perseguidoras dominando el sprint. Y ahora veis, viene este grupo. Venga, esa ovación para todas las participantes, por favor. Fuerte el aplauso, fuerte a las participantes. Bonito final, bonita etapa, bonito recorrido. Ese puerto de segunda categoría que ha sido el juez de paz y el que ha determinado pues el dominio de las más fuertes. Venga, vienen más corredoras. Venga, fuerte todo el aplauso. Y cuanto más atrás venga, más ánimo hay que darles. Venga, ese aplauso a todos los participantes. Ese ánimo. Enhorabuena, campeonas. Enhorabuena. Bonito día. Nos está acompañando ahora mismo el sol. Qué bonito el final, qué bonita etapa, qué bonito a partir del recorrido y sobre todo que nos está acompañando el sol y que nos está acompañando, pues eso, que las corredoras, ahí tenemos la repetición de la ganadora, dominadora del final de la carrera. En ese último ataque aprovechó uno de los últimos repechos que ya les llevaban a la línea de meta. Y ese trabajo que llevaban haciendo de equipo desde el inicio del puerto de segunda categoría. Ahí viene, bonita la imagen. Mirad el sprint, ese bonito sprint de las compañeras. Bueno, animamos a todo el público a asistir, una vez que tengamos las clasificaciones, a la ceremonia de podium. En la Plaza de los Fueros, ahí tenemos el camión de podium. Ahí haremos toda la ceremonia de podium en cuanto tengamos todas las calificaciones en la Plaza de los Fueros. Bonita etapa, bonito día.
best friend. Me, myself, and I. It's all I got in the end. It's what I found out. And it ain't no need to cry. From now on, I'm gonna be my own best friend. Me, myself, and I. It's all I got in the end. It's what I found out. And it ain't no need to cry. From now on, I'm gonna be my own best friend. Me, myself, and I. It's all I got in the end. It's what I found out. And it ain't no need to cry. From now on, I'm gonna be my own best friend. Me, myself, and I. It's all I got in the end. It's what I found out. And it ain't no need to cry. From now on, I'm gonna be my own best friend. Me, myself, and I. It's all I got in the end.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
I'm so in love with you. I'm so in love with you.
También, primeras clasificadas por la montaña, en este caso, Mireia Trías, y a las integrantes del equipo ganador de la clasificación, por ejemplo, la Vuelta Nacional. Por favor, vamos a comenzar el podio. Bueno, comienza esta sesión de podio, los compañeros Comienza a hacer el podio. Comenzamos a la familia de nuestra amiga.
Vamos a podio. La vencedora. Para celebrar esta primera posición de la categoría élite femenina, Usoa Ostolaza Podium. Ese fuerte aplauso. Vencedora de la categoría élite femenina, vencedora de la carrera, Cetera de Bravo, Iker Colomo, concejal del Ayuntamiento Nacional de Deportes. Fuerte el aplauso. También vamos a poner la segunda clasificación. La categoría élite, Lucía González. Lucía González al podio. Equipo de Vizcaya Durango. Ese fuerte el aplauso también para Lucía. Tercera clasificada en esta categoría élite femenina, Mireia Trías al podio. Enhorabuena, Mireia. Fuerte ese aplauso. El premio Marta, como responsable de este ciclista, que es responsable de este quinto premio Trofeo de Estrella, Cofilis, que salga fuerte este podium. Un fuerte aplauso al podium de la categoría élite. Vamos a llevar a las vencedoras de la siguiente categoría. Categoría sub-23. Enhorabuena a las vencedoras. Y programada. Vencedora de la categoría sub-23 del equipo Laboral Chucha Fundación Euskadi. Nosotros que Enid Vadillo. A podium como vencedora. Enhorabuena, Enid. Enhorabuena por este triunfo. Fuerte el aplauso. Segunda clasificada de esta categoría sub-23 del equipo Eneca, Lucía Ruiz de Podium. Fuerte el aplauso para Lucía. La tercera del trofeo concejal de deportes del Ayuntamiento y tercera clasificada de esta clasificación. A la barra Arindaya Puig de Fábregas a podium. Fuerte ese aplauso para Navarra, tercera clasificada. Es último aplauso a las tres primeras clasificadas de esta categoría. Ahora vamos al premio de la montaña. El premio de la montaña que se ha adjudicado a la corredora Mireia Trías, vencedora del premio de la montaña. Fuerte este aplauso a la mejor escaladora del día. Mireia, enhorabuena. Ganadora del gran premio de la montaña. Mireia Trías. Último aplauso. Ahora vamos con el premio de las metas volantes. La protagonista del principio de la carrera, la valiente, la aventurera, que estuvo escapada del principio de carrera, venida de Portugal, Ana Sofía Caramelo, vencedora de las metas volantes. La aventurera del día, escapada del principio de la jornada, primero en solitario, luego con las compañeras, puntuando la meta volantes, se lleva este premio merecido. Último aplauso para ella. Bueno, ahora vamos a la clasificación por equipos. Este equipo que ha dominado sobre todo el final de la carrera, desde el principio del puerto, nosotros que Laboral Tucha, Fundación Euskadi, vencedor por equipos, dominando en el último de los puertos, sobre todo, en lo más duro de la carrera, rompiendo la carrera en el puerto de segunda categoría, posteriormente haciendo una táctica que supuso el remate final de la compañera que ganó la carrera. Fuerte el aplauso para Laboral Tucha, Fundación Euskadi, vencedor de la clasificación por equipos.
Ese último aplauso. Fuerte para ella. Merecido. Bueno, vamos a poner el maillot de la campeona de Navarra de la categoría sub-23. Maillot de campeona de Navarra que va a poner Eduardo Bulza, de la Federación Navarra de Ciclismo, que no es otra campeona de Navarra. Campeona de Navarra, categoría sub-23. Fuerte el aplauso para Aniki Yaya Puy de Fábregas, campeona de Navarra, categoría sub-23. Enhorabuena, campeona. Le va a imponer el maillot Eduardo Bulza, de la Federación Navarra de Ciclismo. Fuerte este aplauso. Las chicas de la tierra, como nuevo líder, no nuevo líder, sino como nueva campeona de Navarra. Último aplauso, venga, fuerte para ella. Bueno, vamos a poner maillot que acredita a las líderes actuales de esta Copa de España. Y llamamos a podium para imponer el maillot de líder de la categoría sub-23 a Lucía Ruiz. A podium, por favor. Lucía Ruiz, enhorabuena. Líder actual de la Copa de España, categoría sub-23. Lucía Ruiz, del equipo ANECAC. Enhorabuena, Lucía, por ese maillot que te da el honor de ser la líder de la Copa de España. Fuertes aplausos. También llamamos a podio a la líder de la categoría élite femenina, también del equipo ANECAC. No es otra que Andrea Alzate. A podio, por favor, Andrea. Enhorabuena, Andrea, como líder de la Copa de España. En el momento, este equipo ANECAC. Enhorabuena por ese liderato. Ese aplauso fuerte, ese aplauso fuerte. Y ahora, otro fuerte aplauso también para las dos líderes, las compañeras de equipo. Arriba podio. Y este último aplauso a las dos líderes, Lucía y Andrea, tanto sub-23 como élite femenina, líderes de la Copa de España. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí ha terminado la ceremonia de podium. Os invitamos para que el año que viene volvamos a disfrutar de una bonita prueba como la que hemos disfrutado hoy, de un bonito día de ciclismo como el de ayer. Y enhorabuena, sobre todo, a toda la organización, al club ciclista que hace posible que sigamos aquí, a todos los patrocinadores. De aquí en un año nos seguiremos viendo. Muchas gracias a todos. Hasta el año que viene. Se ha terminado.